Hay cosas que son necesarias para que se dé alguna otra cosa, que son indispensables, que son la base de otra cosa. Si pensamos en el fútbol, se jugaba fútbol desde niño, a veces lo jugaba no de una manera formal, se suplían las cosas que no había. Por ejemplo, la cancha pues podía ser un patio, un jardín, hasta la calle. Las porterías podían ser las coladeras, o se ponían piedras, o se ponían las mochilas. Todo se iba adaptando y podía ser cualquier cosa, pero no podía faltar el balón, la pelota. Si no había pelota, no se podía jugar fútbol. Si pensamos en cosas de comida, por ejemplo, si no hay tortillas, pues no puede haber tacos. No es posible. Bueno, hay una relación también acerca del reino de Dios. Lo que es indispensable, que no puede faltar, es la palabra de Dios. Sin palabra no hay nada. Y es lo que Cristo ha estado enseñando cuando Él hablaba del reino de Dios. Pues era por medio de la palabra, Él lo hacía, y es lo que ha estado enseñando en esta sección de parábolas que empezamos a estudiar. Allí en Marcos, siguiendo con este capítulo 4, veíamos la parábola del sembrador, o la parábola de los terrenos, y aquí hay otra sección de parábolas. Entonces leemos de los versículos 21 a 34. También les dijo: ¿acaso se trae a la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que os medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar. Señor, pues nuevamente te damos gracias por tu palabra, esa palabra que tenemos con nosotros,
que tú nos has dado, y nos las has dado para que pues tenga un fruto, para que esa palabra obre en nosotros por medio de tu Espíritu. Te pedimos que nos des más de ese Espíritu, porque sin Él pues no entendemos, no sabemos y malinterpretamos tu palabra. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, y que pues tu palabra haga lo que tiene que hacer, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tu bondad también, a tu gracia. Les pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Pero Jesús predicaba, predicaba el reino de Dios, las buenas noticias del reino de Dios. Les decía: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él hablaba claramente, y lo que decía estaba respaldado con hechos milagrosos. Las autoridades civiles y religiosas lo rechazaron y se pusieron en su contra, se pusieron a su enseñanza, a pesar de las muestras de poder que lo acompañaban, y a pesar de la autoridad con la que enseñaba, esa autoridad con la que ni con toda la sabiduría que decían tener los maestros de la ley podían rebatirlo. Querían destruirlo porque amenazaba sus posiciones, amenazaba el poder y los privilegios que ellos tenían, y para desacreditarlo decían que lo que hacía, lo hacía por el poder de Satanás. Sin embargo, una gran multitud seguía a Jesús, aunque la mayoría era para obtener algo de él. Por esta razón, Jesús cambió su forma de predicar. Se fue junto al mar y desde una barca hablaba a la gente por medio de parábolas, haciendo una comparación de cosas comunes y familiares para ellos, y haciendo esa comparación con cosas acerca del reino, de manera que oían, pero los que lo seguían por motivos equivocados no entendían. En la primera parábola que predicó estaba la clave para entender el reino de Dios. Hizo una comparación de un sembrador que salía a sembrar su semilla. El sembrador es el que predica la palabra, y la palabra es esa semilla que cae en 4 diferentes tipos de terreno. Es según el corazón de quien la recibe y cómo la recibe. Hay corazones endurecidos, hay corazones superficiales, hay corazones mundanos, o hay una combinación de todas estas cosas, en las que pues, el resultado final es que no hay fruto. Pudo haber la apariencia de que había algo, hubo un brote de una planta, pero esa planta termina por morir y nunca dio fruto. Pero hay también corazones que son buena tierra, en los que la palabra entra profundamente y da fruto en abundancia. Estos son los que confían en Jesús y lo reciben como su Rey, poniéndose bajo su autoridad, bajo su protección también. A ellos, por la cercanía que tienen con Él, les explica la enseñanza, porque están dentro del reino de Dios. A los que están fuera, por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados, como dice en el versículo 12. Las claves para entender el reino de Dios son
que la palabra es el medio por el cual se establece el reino de Dios. Así como si no hay semilla, no hay planta, es imposible, por lo tanto es imposible que haya fruto. Sin la palabra no habrá nada. Otra clave es que el reino de Dios es un reino que está en el interior de las personas. No es un reino como los otros reinos que hay en el mundo. Es un reino que está en el corazón de las personas. Ahí nace, ahí crece y ahí vive. Aunque ese reino da fruto cuando va creciendo y se puede ver exteriormente. Finalmente, para poder entender el reino de Dios, hay que entender lo perverso que es el corazón humano. Eso nos ayuda a entender la respuesta que muchas veces hay a la palabra. La explicación que da Jesús de la parábola no es dada a la multitud, solo a los que estaban dentro del reino, a los que estaban cerca de él, con los 12. Eso lo hizo cuando estaba solo con ellos. Y a este grupo es al que le sigue explicando el ministerio de la enseñanza que hace a la multitud que lo sigue. El reino viene por la palabra crece el reino. La palabra sembrada es la que da fruto, que al final se cosecha. Y la cosecha pues la hace Dios. Entonces, ¿qué hacer? Les está explicando a sus cercanos, a sus discípulos, ¿qué hacer con la palabra? En la siguiente parábola va a explicar la responsabilidad del que oye. Dice el versículo 21, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? En la parábola del sembrador, Jesús resalta la necesidad de que haya un fruto visible, de 30, de 60 y 100 por uno, como un resultado de que la semilla cayó en buena tierra. Lo que solamente ocurre si la semilla penetra en el corazón, un corazón que ha sido preparado, del que se han quitado las piedras, los espinos, se han sacado del mundo, se han sacado esas cosas. Los corazones fructíferos son semejantes a una lámpara que brilla, y la luz que irradian es como el fruto que se dé. En ese tiempo, la luz artificial venía de una lámpara de aceite. Esta lámpara era como un plato de barro, no muy profundo, que tenía aceite de olivo, y se le ponía un pábilo, una mecha, una parte quedaba sumergida en el aceite, pero una parte sobresalía, algo similar a una vela, nada más que no era sólido, sino era el aceite. Se encendía esa parte y era lo que daba, esa llama daba la luz. Aquí habla de otras cosas. Un almud era un recipiente que servía para medir el volumen. Era como de 10 litros más aproximadamente. Era algo parecido, quizá cuadrado, pero era como una cubeta. Las camas eran como colchonetas, más bien, se enrollaban. Y Jesús hace dos preguntas que tienen una respuesta obvia. La luz no se pone debajo del almud,
y no se pone debajo de la cama, y sí, se pone sobre el candelero. Cuando se traía una luz, era para alumbrar una habitación que estaba a oscuras. A nadie se le ocurría traer una lámpara y ponerla debajo del almud. No solamente no alumbraría, sino pues por la falta de oxígeno se apagaría pronto. Ponerla debajo de la cama, pues también se apagaba, y si no se apagaba, pues podría ocasionar un incendio. Cuando se traía la luz, era para ponerla en el candelero, que era una repisa que estaba en la columna del centro o en una de las paredes, en un lugar elevado, de manera que iluminara lo más posible esa habitación. Este era el objetivo de traer una lámpara. Lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, primero es que el propósito de Él al predicar a las multitudes no es esconder la verdad del reino de Dios, sino por el contrario, ponerla en claro a todos, aún usando parábolas. Las parábolas fueron un juicio divino por la incredulidad del pueblo y por la oposición de los religiosos, que era como un rechazo definitivo a Cristo. Pero eso no era lo que los discípulos debían hacer. Ellos debían recibir la palabra y hacerla brillar. Dentro de muy poco tiempo ellos serían enviados de 2 en 2 a predicar el Evangelio, como una preparación a lo que tenían que hacer, o debían hacer, con la gran comisión cuando Jesús ya no estuviera en la tierra, y a predicar a todas las naciones. Antes de ascender al cielo, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 1:8. Los que reciben la palabra dan fruto, y ese fruto debe verse. Los que reciben la palabra deben dar luz. Un creyente debe ser como una lámpara que ilumine a un mundo en tinieblas. No se puede esconder. Debe vivir una vida transparente para que los demás puedan apreciar lo que Dios ha hecho en sus vidas. La razón de que sus discípulos estén recibiendo las explicaciones de Jesús es para que ellos puedan iluminar a otros. Sería insensato que alguien recibiera el Evangelio y lo escondiera o lo mantuviera en secreto. Es verdad que algunas veces puede ser difícil dar testimonio de nuestra fe. Puede haber temor de parecer diferentes a los demás y que por eso nos marginen, temor a sufrir persecución y hasta a morir en lugares donde el Evangelio está prohibido. Pero un verdadero creyente es una luz. Su forma de vida diferente, que es fruto de lo que la palabra ha hecho en su vida, alumbra a un mundo en oscuridad. Y no es que el creyente se proponga hacerlo, no es que diga yo voy a dar testimonio, yo voy a brillar, sino su vida, las cosas cotidianas, las hace por agradecimiento a Cristo. Hay un cambio, una cosa diferente que no se da en los demás. En los inicios de la iglesia, algunas veces confesar ser cristiano significaba morir. Un judío cristiano era considerado traidor por los demás judíos. En el Imperio Romano se debía rendir culto al emperador como si fuera un dios. Esta era la manera de que había unidad
en el imperio, todos tenían a ese Dios. Era una prueba de lealtad política. Todo ciudadano debía ir en una ceremonia a adorar al emperador. No hacerlo se consideraba traición y se castigaba con la muerte. Pero miles de cristianos prefirieron morir antes que adorar a un hombre. ¿Cómo estaban dando luz? ¿Cómo estaban iluminando? Ellos estaban diciendo con esa actitud que no había más que un solo Dios y que no era el emperador, que era Cristo. Así estaban iluminando. Dicen los versículos 22 y 23: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El misterio de Dios había estado escondido, pero en su momento sería revelado. Esta verdad permaneció velada a todos los que se empeñaron en rechazarla. Pero llegaría el momento en que lo que estaba oculto sería manifestado. Lo que estaba escondido saldría a la luz, a todo el mundo. Eso era lo que tenían que hacer los discípulos y lo que tienen que hacer los discípulos, lo que tiene que hacer la iglesia cuando Cristo ya no está entre nosotros. La manera de hacerlo es predicando el Evangelio. Aquí hay una frase que usa Cristo también en otras circunstancias. En el Evangelio de Lucas usa las mismas palabras como una advertencia a la hipocresía de los fariseos. Dice en Lucas 12, 1 y 2: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Ya están esas palabras que repiten: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Las palabras de la parábola del sembrador describió a dos grupos de personas que al principio parece que han recibido la palabra, pero que al paso del tiempo demuestran que tienen una fe falsa. Son comparadas como un terreno con una capa muy delgada de tierra, pero abajo es roca, y como un terreno plagado de espinos. Una pregunta lógica que se harían los discípulos es cómo podían distinguir de los falsos creyentes de los verdaderos. ¿Cómo podían saber quiénes eran superficiales, quiénes eran mundanos y también quiénes eran hipócritas? La respuesta es que al paso del tiempo, la verdad oculta o escondida saldría a la luz. De todos los que al principio parecía haber brotado una planta, muchos se habrían secado y ya no estarían. Otros nunca crecerían, estorbados por los espinos, estorbados por el mundo. Pero otros crecerían lo suficiente y darían fruto. Lo que estaba escondido, oculto en el corazón de cada uno, se manifestaría. Y sigue diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y repite lo que dijo en el versículo 9 para subrayar la importancia de lo que acaba de decir. Los discípulos debían entender la importancia de oír y recibir la palabra con el corazón para hacer fruto y luz. Dice el versículo 24: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Es una manera de decir a los discípulos, otra manera
que deben estar atentos a lo que oyen. Un creyente debe tener cuidado de lo que escucha. Si los discípulos van a enseñar a otros, se van a iluminar a otros, deben tener cuidado de lo que escuchan. Si escuchan cosas que no convienen, eso es lo que van a enseñar. Si no son luz, si no brillan, no pueden iluminar a otros. En el pasaje paralelo de Lucas dice: mirad pues cómo oís. Pues tenemos esa responsabilidad de cómo oímos, la responsabilidad de oír bien, primero no rehusando oír la palabra de Dios. Algunos lo que les gusta oír es a un predicador famoso, a un predicador elocuente. No les importa la palabra en sí, sino la persona que la dice. Si hay alguien que no les cae bien, no les gusta cómo habla, pues no lo van a oír, aunque sea la palabra de Dios. Un verdadero creyente le gusta la palabra de Dios, quiere saber, quiere aprender. Hoy se va a dar este estudio, quiero saber de eso. No rehúso oír la palabra, pues meditar bien lo que se escucha para entenderlo. Entonces dejar que penetre profundo en el corazón y obedecerla. Ese es el fruto que alumbra a los que están alrededor. Con la medida con que medís os será medido. Jesús está refiriendo a lo que oís, porque medir lo que oímos tiene que ver con el valor que le damos a la palabra cuando la oímos. Un discípulo no debe oír la palabra sin darle la importancia que tiene. De la manera como considere la palabra, será como la enseñe, como la viva, y así será medido por Dios. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 19. Mateo 5, 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es la medida de la que habla Cristo. Los que oyen adecuadamente la palabra reciben más. Conocer a Dios no es un conocimiento intelectual. Para conocerlo se debe escuchar su palabra con interés y con el deseo de aplicarlo a la vida diaria, confiando en todo lo que dice. Esa es la manera de ir creciendo en el conocimiento de Dios. Dice el versículo 25: porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Quien apropie la verdad y la haga suya, poniéndola en práctica, recibirá mayor luz. Pero quien la deseche, perderá hasta el entendimiento de la verdad que ya tenía. La gracia que obtiene un creyente está en proporción con el cuidado y constancia en usar los medios de gracia y en el de su fidelidad para vivir de acuerdo a la luz que ha recibido, de acuerdo al conocimiento que ya tiene. Si nos esforzamos en estudiar la Biblia, encontraremos tesoros escondidos.
si queremos ser medios para hacer que la luz y la bendición lleguen a otros, nosotros recibiremos mayor bendición, seremos más bendecidos. Si vamos a la iglesia solo para recibir, nos iremos empobrecidos. Si tenemos un ministerio y lo descuidamos o lo despreciamos, terminaremos por perderlo. El que es generoso y da, será enriquecido. El que es tacaño y quiere retener lo suyo, terminará pobre y vacío. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Parece una contradicción. Lucas lo dice así: a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Se entiende un poquito diferente, pero es lo mismo. No es posible quedarse siempre igual. Cada uno cambia día a día. Por lo menos es un día más viejo. Pero todo cambia con el tiempo, nada permanece igual. Un billete guardado debajo del colchón, al paso del tiempo parece que es el mismo billete, y lo es, pero ya no vale lo mismo. La inflación, el tipo de cambio, han hecho que ya no se pueda comprar con ese billete lo que se podía comprar hace unos años. Ha perdido valor, aunque pensemos que tenemos la misma cantidad de dinero. Pensamos que tenemos X cantidad de dinero, pero lo que tenemos ya nos fue quitado, ya bajó de valor. Cuanto más estudiamos, más podemos aprender, pero si dejamos de hacerlo, podemos perder lo que ya sabíamos, lo olvidamos. Un ejemplo muy claro son los idiomas. Un idioma, si no lo estamos practicando, pues se nos olvida. Lo mismo pasa espiritualmente. No se puede permanecer igual. Se gana o se pierde, se avanza o se retrocede. Un creyente nunca llega a un punto de madurez en el que esté fuera de tentaciones y peligros, pero si no avanza hacia el cielo, va avanzando hacia el mundo y va rumbo al infierno. Descuidar los hábitos de lectura o de oración traerá la tentación y el pecado. La persona que va a la iglesia y escucha una y otra vez el Evangelio, pero no lo acepta en su corazón con auténtica fe, creyendo que con su asistencia es suficiente, terminará por descubrir que no hay ninguna realidad espiritual en su vida que lo pueda proteger. Y no tardará en alejarse y endurecerse. Lo que tenía lo habrá perdido, ya no lo tiene. Si hubo un tiempo en que amabas más a Cristo que ahora, un tiempo en que tenías más gozo, que querías conocerlo más, que leías más, que orabas más, que hablabas más de Él, que servías más que ahora, no estás creciendo, está pasando lo contrario, estás perdiendo lo que tenías o ya lo perdiste. Lo que tenías y menospreciaste, lo que tenías y descuidaste, Dios te lo quitó. Después de esta responsabilidad que tienen los que oyen la palabra, los que reciben, hay una obra de Dios también por medio de su palabra. Dicen los versículos 26 y 27 acerca de esta obra de Dios. Decía además:
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En este punto, después de la explicación que dio a los discípulos, Marcos regresa a narrar la enseñanza de Jesús a la multitud. Lo sabemos por lo que dicen los versículos 33 y 34, que dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todas. Y en el 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Entonces aquí está otra vez diciendo lo que dijo a toda la multitud. Y como dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra. Marcos no menciona todas las palabras, pero todas las parábolas que dijo Jesús, pero con las que narra está presentando la enseñanza de Cristo. En la parábola del sembrador destaca la responsabilidad humana frente a la predicación de la palabra. Se debe tener un corazón preparado para recibir la buena semilla. En esta parábola destaca el crecimiento de la semilla por la voluntad y el poder de Dios. Si solo tomáramos en cuenta la parábola del sembrador, parecería que la salvación depende de nosotros, que la ganamos por nuestra actitud, por nuestro esfuerzo, incluso por nuestra decisión. Pero esta palabra nos aclara que la salvación es el resultado de la obra sobrenatural y soberana de Dios en nosotros, realizada por el Espíritu Santo, aunque eso sí a través de su palabra. El hombre que echa la semilla en tierra, como Jesús explicó en la parábola del sembrador, es el que predica la palabra. Ahí explicó que el reino de Dios se extiende por el acto de sembrar la semilla de la palabra. Aquí entendemos que el reino crece de una manera oculta, por un proceso interno que sucede en la semilla, que va creciendo y germina, sin que haya intervención humana. También vemos que lo único que hace el sembrador es echar la semilla hacia la tierra, y no puede hacer otra cosa, se va a dormir. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo que se destaca no es la obra del sembrador, sino lo que hace la palabra, que brota a causa de un poder misterioso y crece tan despacio que no lo vemos crecer. Solo después de un tiempo regresamos y vemos el crecimiento. El crecimiento del reino es lento pero constante. No depende del hombre, que ni siquiera puede entender cómo puede crecer la semilla. Se predica la palabra y no se ve el fruto inmediato, pero al paso del tiempo se va viendo cómo la palabra surte efecto en la vida de las personas. A veces la persona escucha la palabra y no da una muestra de haber sido tocado por la palabra, pero tiempo después la palabra predicada hace su efecto y la persona responde al evangelio. Es un proceso en el corazón de la persona. Solo se ven los efectos, los resultados del crecimiento, pero el crecimiento lo da Dios. Los discípulos debemos predicar el evangelio y confiar en Dios. Los resultados llegarán en el tiempo y en la manera en que Dios decida. Nadie debe desesperarse
y querer ver los resultados inmediatamente. Nadie puede cambiar el corazón humano. Debemos predicar el Evangelio y dejar los resultados a Dios. Dice el versículo 28: porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. En nuestra época, con el microscopio, pues se pueden ver las células, estudiar las células, ver cómo se van dividiendo, cómo van creciendo. Y hay también fotografías que se toman cada hora o cada minuto durante mucho tiempo, y después se pasa una película seguida en poco tiempo y se ve cómo va creciendo una planta. Podemos entender hasta cierto punto cómo ocurre. También podemos determinar las condiciones necesarias para que una semilla germine y crezca. Podemos determinar la temperatura ideal, la humedad, la cantidad de luz, qué tierra es mejor, qué agregarle o qué quitarle, etc. Y podemos de esa manera ver su crecimiento. Pero ¿de dónde viene su vida? Porque hay semillas que en las mismas condiciones ideales crecen y otras no. La vida en sí misma es un misterio. Al final de cuentas depende de Dios. Y lo mismo pasa con esa semilla que es la palabra sembrada en el corazón de las personas. Dice: de suyo lleva fruto la tierra. Se refiere al crecimiento de la semilla causado por una fuerza interna que el sembrador no le dio a la semilla. Es el poder interior de la planta, una fuerza puesta ahí por Dios. De suyo fructifica la tierra, solo porque Dios lo ha hecho posible. Así también es el reino de Dios. Debemos cumplir con nuestra parte, sembrando la semilla, proclamando el Evangelio, pero Dios es el que hace llegar su reino a los corazones, al interior de las personas, para que germine, para que crezca. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Con esas palabras entendemos que el desarrollo de la vida espiritual de alguien es paulatino. Primero aparece hierba, un brote, unas hojitas en la planta. Estas representan los primeros cambios en la vida de un nuevo creyente, que apuntan o que señalan a que hay vida espiritual. Y como hemos visto, a veces ahí se detiene. Pero dice luego, aparece la espiga, que son las evidencias, aquellas evidencias de mayor crecimiento. Finalmente viene el grano mismo, que es el verdadero fruto. Ese aparece en la madurez espiritual. Dice el versículo 29: y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El tiempo presente es un tiempo de espera. La siembra se inició con el ministerio terrenal de Cristo. El reino de Dios se ha acercado. En la consumación del reino, en la segunda venida de Cristo, Dios mismo va a recoger esa cosecha abundante. Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27. Marcos 13, 26 y 27.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La cosecha final del reino. Dicen los versículos 30 a 32 de nuestro pasaje. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta expresión de como un grano de mostaza se usaba para referirse a lo más pequeño que se pudiera imaginar. Es una semilla muy pequeña, pero puede alcanzar hasta 5 metros de altura y tener un tallo pues relativamente grueso. La parábola anterior y esta tratan del crecimiento de la semilla. En la anterior se dice que la semilla, recordemos siempre que la semilla es la palabra, de suyo tiene vida, y por esa razón crece, hablando de la semilla. En esta parábola explica hasta dónde llega su crecimiento. Hay un gran contraste entre lo pequeño en el inicio, un inicio demasiado pequeño, y al final un resultado grandioso. Al inicio, los que estaban reunidos en el aposento alto eran 120 personas, contando a los apóstoles, contando a las mujeres, dice en Hechos. Después en Pentecostés se sumaron 3,000 personas. Después el Señor añadía a la iglesia día a día a los que habían de ser salvos. Desde entonces, millones y millones de personas han entrado al reino de Dios. El comienzo del reino fue difícil y fue en lo escondido. Fue una manada pequeña, y vemos que muchas veces esto se repite. Parece que son más los que están en contra, parece que el reino no crece, parece que no pasa nada, es de poca importancia, la iglesia no tiene influencia social, pero al final el cuerpo de Cristo habrá crecido tanto que se convertirá en una multitud que no puede ser contada. No habrá un solo lugar en el cielo o en la tierra en donde no se sienta la fuerza y el poder victorioso del Cordero como inmolado, que estará sentado en el trono eterno para siempre. Daniel profetizó que una pequeña piedra desmenuzaría los reinos del mundo y crecería hasta ocupar toda la tierra. Y eso es el proceso que estamos viviendo ahora. Vamos a Daniel 2, vamos a leer el versículo 35 primero y después el 44. No vamos a leer todo el pasaje con estos dos versículos. Nos damos la idea de lo que Daniel profetizó, que es lo que se está cumpliendo. Dice Daniel 2:35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido,
el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro son los reinos que seguirían al de Nabucodonosor. Una piedra pequeña los destruiría. Dice el versículo 44: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Las aves del cielo moran bajo su sombra, muestran el gran tamaño de la planta de mostaza que ha crecido tanto. Sirve para mostrar la imagen de un árbol poderoso que proporciona refugio y bendición a todas las naciones de la tierra, a todos los que se acercan buscando su protección y consuelo. Y dice el versículo 33: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. A la multitud les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, que por su incredulidad y por su superficialidad no era mucho. Por esa incredulidad, como un juicio, la palabra, la verdad quedaba oculta. Y es lo mismo que ocurre ahora. Cuando alguien no quiere oír, no entiende, se empeña más en no creer, cada vez es más difícil que entienda. Pero Jesús explica las parábolas a sus discípulos, no a la multitud. Al decirles las parábolas sin explicación, la verdad quedaba a su imaginación en vez de declararla, decirla con toda claridad. A sus discípulos, a los que creen, les es aclarada toda la verdad. Esto sigue siendo cierto hoy. A sus discípulos les declaraba todo. Como decíamos, Jesús divide a sus oyentes entre los que están fuera, para quienes las parábolas quedan sin explicación, y a los que están dentro, quienes tienen el privilegio de recibir la interpretación en privado. Tienen y reciben más. Pero bueno, el entendimiento, hablando de este grupo que está con él, ese entendimiento sería incompleto hasta después de la resurrección. Hablando de esos 12, nada más, Él les va a enviar a su Espíritu para que les enseñe todas las cosas y les recuerde lo que les dijo, según el Evangelio de Juan. A ellos les recuerda lo que les dijo porque ellos lo oyeron. A nosotros no nos recuerda porque nosotros no oímos a Cristo. Pero sin embargo, Jesús ascendió al cielo, pero los creyentes verdaderos pueden entender y conocer la verdad, lo que les permite ser oyentes, que den fruto y que sean luz. Dice en 1 de Juan 2:27. Vamos a ver este versículo, 1 de Juan 2:27. Dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas,
y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Es la unción del Espíritu Santo que reciben los creyentes y solo los creyentes. Por eso ellos pueden entender lo que Jesús dijo. Después de oír estas palabras acerca del reino, vamos a terminar con unas preguntas. ¿Cumples con tu responsabilidad? ¿Cómo oyes la palabra? ¿Oyes la palabra como la debes oír? ¿Estás creciendo o estás perdiendo lo que ya tenías? ¿La palabra ha dado fruto en ti? ¿Qué haces con la palabra? ¿Tu vida la esconde o tu vida la muestra? ¿Eres luz? Vamos a orar.